Mi nombre es Alma Fuentes. Hoy vamos a tratar un tema que es supremamente importante para el abordaje del paciente con queja cognitiva y es el enfoque del paciente con alteración de las funciones ejecutivas. Tendremos una introducción en la que tocaremos las definiciones importantes para el tema, hablaremos de datos epidemiológicos de demencia, pasaremos luego a neurobiología de las funciones ejecutivas. Hablaremos de los signos y síntomas importantes en la exploración y semiología de los trastornos neurocognitivos. Pasaremos a los síndromes prefrontales, daremos un enfoque del deterioro cognitivo, finalmente hablaremos de unos paraclínicos relevantes en este tema y finalmente terminaremos con unas conclusiones. Esta imagen que vemos aquí es creada por inteligencia artificial. Y a propósito del tema, este término a veces no es bien aceptado porque decir que la inteligencia artificial es realmente inteligencia, pues algunas personas difieren porque la inteligencia que es humana va más allá de procesar datos y realizar tareas específicas. Va a incluir procesos de intuición, imaginación y creatividad, pero sobre todo una autonomía completa. Y la inteligencia artificial, su comportamiento está determinado por algoritmos y datos que han sido procesados y además no cuenta con conciencia de lo realizado y siempre va a necesitar alguien que esté, digamos, manipulando la información, así que no tiene autonomía completa. De todas maneras, es una excelente imagen que nos va a permitir explicar algunos conceptos para esta magistral. Entonces vamos a tener que esto es una ciudad, ¿cierto? La ciudad va a corresponder a las funciones mentales superiores. La ciudad está conformada por edificios que van a ser los dominios cognitivos y los edificios, a su vez, conformados por apartamentos que serán las funciones ejecutivas. Entonces entramos a definir funciones mentales superiores como un conjunto de procesos cognitivos complejos que distinguen a los humanos de otras especies. Van a incluir habilidades avanzadas que requieren la integración de múltiples dominios cognitivos y sistemas cerebrales. Por ejemplo, el razonamiento lógico. Para el razonamiento lógico vamos a requerir funciones ejecutivas de memoria de trabajo, percepción visoespacial. Así como, por ejemplo, la toma de decisiones también es otra función mental superior basada en funciones ejecutivas, memoria y regulación emocional. Ahora bien, los dominios cognitivos son áreas específicas de las capacidades mentales que permiten el procesamiento de esta información, el aprendizaje y la interacción con el entorno. Entonces, cada dominio cognitivo corresponde a una función cognitiva particular que el cerebro lleva a cabo y que juntos forman la base de nuestras habilidades cognitivas. Finalmente, las funciones ejecutivas son aquellos procesos de control que permiten la planificación, organización, toma de decisiones, resolución de problemas y regulación del comportamiento. También van a incluir la inhibición, el cambio de tarea y la flexibilidad cognitiva. Los dominios cognitivos van a corresponder a la atención, que es la capacidad para concentrarse en estímulos relevantes mientras se ignoran los irrelevantes, incluyendo la atención sostenida, selectiva, dividida y alternante. La memoria, que va a incluir diferentes tipos de memoria, como por ejemplo la memoria a corto plazo, que es una retención temporal de la información, y la memoria a largo plazo, que es el almacenamiento de esta información por periodos mucho más largos, y puede ser episódica, semántica y procedimental. Vamos a tener las funciones ejecutivas y dentro de las funciones ejecutivas vamos a tener la memoria de trabajo, planificación, abstracción y conceptualización, flexibilidad cognitiva, fluencia verbal y visual, control inhibitorio y la iniciación. Otros dominios cognitivos son el lenguaje, la percepción visoespacial, que es la capacidad para interpretar, manipular información visual y espacial. Por ejemplo, cuando reconocemos objetos, orientarse en un espacio o leer mapas. Tenemos también la velocidad de procesamiento, que es la capacidad para procesar información rápidamente y reaccionar de manera eficiente, fundamental para tareas que requieren rapidez mental. Y finalmente, dentro de los dominios cognitivos, vamos a tener lo último, que es la cognición social. Y es esa habilidad para interpretar y responder a las emociones e intenciones de otras personas, incluyendo los comportamientos de otras personas.
Algunos datos epidemiológicos de las demencias tenemos que constituyen una de las patologías de mayor impacto para la población, siendo actualmente un problema de salud pública debido a que tiene una prevalencia alta y creciente. Incluso sabemos que en el año 2015 la demencia afectó a 47 millones de personas en el planeta y se estima que en el 2026, en el 2030, incrementará a 75 millones e incluso llegará a 132 millones en el 2050. Entonces, además de esta alta y creciente prevalencia, también tenemos una alta carga de la enfermedad y consecuencias importantes en su entorno, como por ejemplo el cuidador y un alto costo económico. Se estima que el costo de la atención de las personas con demencias en el 2010 se estimó en 604 millones de dólares, es decir, el 1% del Producto Interno Bruto mundial. Hablamos ahora de la neurobiología de las funciones ejecutivas. Sabemos entonces que el centro neuroanatómico principal y por excelencia asociado a las funciones ejecutivas es la corteza prefrontal. Vamos a dividirla o se divide a su vez en corteza dorsolateral, orbitofrontal y singular anterior. Empezamos entonces con la corteza orbitofrontal que va a recibir aferencias sensoriales de todas las modalidades como el olfato, el gusto, audición, visión y sensibilidad en general. Esta, a través de la red orbital, va a tener conexiones con el sistema límbico a través de la red ventromedial. Es decir, que esas conexiones son recíprocas con la amígdala, el hipotálamo, el hipocampo, la sustancia gris periacueductal, la ínsula y la corteza cingulada. Esto va a permitir modular y planificar la conducta basado en el procesamiento emocional y sensorial. La corteza dorsolateral va a estar o va a tener conexiones recíprocas precisamente en la región dorsolateral con el parietal posterior y la región ventromedial va a tener conexiones recíprocas con el temporal superior. El procesamiento prefrontal dorsolateral se hace por medio de estas dos regiones y va a estar encargada de procesar la información espacial, así como manipular temporalmente la información y la región ventrolateral, la cual interviene más en los procesos de información no espaciales como objetos, caras y palabras y permite el mantenimiento a corto plazo de la información. Por tanto, la función principal de la corteza dorsolateral es seleccionar la estrategia más adecuada para generar una conducta en función de la experiencia previa personal mediante el mantenimiento y la manipulación activa de la información de forma temporal, es decir, permite memoria de trabajo, planificación, abstracción y fluidez. Por último, vamos a tener la corteza singular anterior que trabaja en conjunto con la corteza prefrontal, orbitofrontal y la dorsolateral para permitir la percepción por medio de la interacción dinámica con la información sensorial ascendente. Por tanto, la función principal de la corteza singular anterior es la motivación y la ejecución final de la conducta dirigida a una acción. Se ha descrito que la lesión de alguna de estas áreas puede desarrollar unos síndromes prefrontales específicos. La lesión de la corteza prefrontal dorsolateral, que también es conocido como el síndrome disejecutivo por excelencia, se caracteriza por una alteración de gran gravedad de las funciones ejecutivas, lo que va a desembocar en un paciente con un alto nivel de desorganización. Va a tener un bajo rendimiento de la memoria de trabajo, planificación e integración de la conducta. Las lesiones del cíngulo anterior, recordemos que estaba el cíngulo anterior en relación con la iniciación y la motivación, entonces las lesiones de esta área se caracterizan por presentar pacientes con desmotivación, apatía, inercia y pasividad ante cualquier situación. Las lesiones de la corteza orbitofrontal, que se encargan de la inhibición, el paciente se va a caracterizar por una conducta desinhibida, impulsiva y en ciertos casos incluso hasta antisocial. En los últimos años se han revaluado todos estos conceptos porque sabemos que la
anatomía o las funciones cerebrales no son tan sectorizadas y es por eso que hoy en día vamos a tener o vamos a conocer más bien síndromes disejecutivos dentro de los cuales vamos a tener el metacognitivo y el comportamental. Sabemos que el metacognitivo, entonces, van a estar alteradas funciones ejecutivas como memoria de trabajo, planificación, mientras que el comportamental va a estar más en relación a conductas desinhibidas o, por ejemplo, desmotivación y apatía. Dentro de la neurobiología de las funciones ejecutivas también va a haber alteración de neurotransmisores, sobre todo del sistema dopaminérgico. Existen tres sistemas dopaminérgicos, que es el nigroestriado, el mesocortical y el mesolímbico. Se ha descrito que una alteración o una disminución de la dopamina sináptica a nivel de la corteza prefrontal produce alteraciones en las funciones ejecutivas que están relacionadas con el planeamiento de la respuesta. Pasamos ahora a la exploración neurológica del paciente con funciones ejecutivas alteradas. Sabemos que existen varios componentes entonces de las funciones ejecutivas y es importante evaluar cada uno de ellos. Entonces vamos a desarrollar ahora eh, cada uno de los componentes de las funciones ejecutivas, una descripción general de cada uno de ellos y cómo podemos evaluarlos. Empezamos con la memoria de trabajo y sabemos que se conoce también como memoria operativa y se define como el mantenimiento y manipulación temporal de la información recién percibida o recuperada y es necesaria para la conducta a un objetivo específico. ¿Cómo lo vamos a explorar? Pues la podemos explorar pidiéndole al paciente deletrear al revés la palabra mundo o por medio del span de números, el cual también hace parte del test de MOCA y en el que se le pide al paciente que diga la secuencia de números dicha por el examinador, pero al revés. Pasamos ahora a la planificación y esta función cognitiva participa en la identificación, elaboración y la organización de secuencias de los pasos necesarios para poder alcanzar un objetivo antes de ejecutarlo. Si bien es una función especialmente de la corteza dorsolateral, la participación orbitofrontal y del cíngulo anterior es fundamental debido a la presencia de aspectos conductuales, emocionales y motivacionales. Cuando hay una disfunción, los pacientes se muestran impulsivos y con comportamiento errático, así como con gran limitación para la realización de actividades instrumentales de la vida diaria. Lo vamos a explorar con pruebas sencillas como el test del dibujo del reloj, la copia de figuras simples del pentágono o incluso el dibujar el cubo en el test de Moca. Sin embargo, existen otras pruebas mucho más profundas que evalúan distintos parámetros de planificación y secuenciación, como la Torre de Londres o la de Hanoi. La abstracción y conceptualización es una función ligada a la corteza dorsolateral, ya que depende del grado del conocimiento semántico vinculado con la capacidad intelectual y además importante el nivel educativo del paciente. Esta función permite la generación de categorías y la formación de conceptos mentales. En su disfunción es importante discriminar entre la alteración de la abstracción con baja escolaridad, ya que todo va a depender del conocimiento semántico básico del paciente. En caso de alteración, se observa un pensamiento concreto, con poca capacidad de inferencia y un juicio muy pobre. Su exploración la podemos hacer de forma sencilla mediante la interpretación de refranes o las pruebas de semejanza, pero digamos que para un estudio más profundo existen pruebas como el test de Wisconsin, que permite la interpretación de conceptos e inferencias. ¿En qué consiste este test? Es un juego que va a tener 64 cartas en su versión manual. Las cartas están compuestas por la combinación de tres clases de atributos: la forma, que puede ser triángulo, estrella, cruz o círculo; el color, que es rojo, verde, azul o amarillo; y el número uno, 2, 3 o 4 elementos. La tarea consiste en repartir las cartas y pedirle al paciente que las arregle conforme a un criterio, por ejemplo, el color. Pasamos a la flexibilidad cognitiva y esta función ejecutiva se refiere a la capacidad para modificar intencionalmente el pensamiento o la conducta. Esta función hace posible el manejo de eventos imprevistos o inesperados, así como el cambio de ideas, opiniones o perspectivas
cuando existe un suceso relevante o incluso nos ayuda a pensar en una alternativa cuando tenemos algún problema. Su disfunción se manifiesta principalmente por la inflexibilidad cognitiva, lo cual genera perseveración de tareas motoras, alteración para la atención alternante, rigidez de pensamiento y un fracaso para la consecución de tareas novedosas. Los pacientes se pueden mostrar muy rutinarios, monótonos y se irritan ante cualquier cambio. Esto regularmente se explora con la prueba de Wisconsin o con una prueba más sencilla y rápida como la de fluidez de diseños de RUF, que consiste precisamente en realizar diseños de diferentes tipos uniendo los puntos y las líneas. La fluencia verbal y visual, esta función está ligada a la flexibilidad cognitiva, ya que se define como la capacidad de pensar, autorregular y monitorizar las propias respuestas y de cambiarlas en función de las demandas externas. La alteración de esta función compromete la fluencia y se expresa como bloqueos durante el lenguaje espontáneo, un discurso poco elaborado y una conducta perseverativa. Es decir, que esta fluencia verbal la podemos evaluar durante el interrogatorio del paciente. Tenemos el control inhibitorio, que es otra función ejecutiva, y es la capacidad de impedir la interferencia de información no relevante ante respuestas que están en un curso o suprimir otras que ya no son útiles o pertinentes para realizar la tarea. En la disfunción del control inhibitorio, los pacientes se van a mostrar desinhibidos, impulsivos, distraídos, hiperactivos. Tenemos, por ejemplo, estas tarjetas que vemos aquí o estas letras con colores y tienen la palabra de un color y la idea es pedirle al paciente que no lea la palabra, sino que solamente diga el color que está viendo. Una forma de evaluarlo sencillo es podríamos colocar incluso un lápiz frente al paciente y regularmente un paciente con control inhibitorio no debería tomar este objeto que no le pertenece, pero el paciente que regularmente tiene pérdida de este control inhibitorio, en algunas ocasiones podemos ver que puede tomar objetos que no son de su pertenencia. De la exploración neurológica del paciente, también tenemos que buscar signos de liberación frontal que van a estar en patologías o presentes en patologías neuropsiquiátricas como la enfermedad de Alzheimer, demencia frontotemporal, la enfermedad cerebrovascular o incluso el delirio. Sabemos que en el proceso de mielinización postnatal algunos reflejos se inhiben y desaparecen una vez que finalizan algunas fases de la maduración cerebral. Entonces, este proceso se produce de abajo hacia arriba y de adentro hacia afuera y además de atrás hacia adelante. Entonces, por esto, el lóbulo frontal es el que se mieliniza de último o de forma más tardía. En condiciones patológicas en las que se compromete el lóbulo frontal, estos reflejos vuelven a presentarse y por esta razón se han denominado reflejos de liberación frontal. Y se llaman así a un grupo de signos de liberación cortical que son prácticamente un grupo de reflejos primarios que se presentan como signos motores o del comportamiento. Vemos en las imágenes los reflejos de trompa y de presión que se van a encontrar muy comúnmente en pacientes con enfermedad de Alzheimer y se relacionan con aumento en el tamaño del sistema ventricular y signos extrapiramidales. Existe, de hecho, una correlación entre el grado de deterioro cognitivo de la enfermedad de Alzheimer y la presencia de signos de liberación cortical, de manera que los signos nociceptivos van a aparecer con un GDS de 3 y el reflejo prensil ya en un estadio más tardío con un GDS de 6. El reflejo de prevención y el reflejo de búsqueda es más frecuente en la demencia frontotemporal que en la enfermedad de Alzheimer. Los reflejos de trompa, prensión, palmo mentoniano y labelar se han encontrado en más del 50% de los pacientes con demencia frontotemporal. En cuanto a la enfermedad cerebrovascular, se han encontrado signos de liberación cortical en pacientes con infartos lacunares y con estenosis carotidia. En pacientes con compromiso hemisférico o daño focal frontal, hay correlación entre los signos de liberación cortical y las pruebas neuropsicológicas. Y también se han asociado a lesiones periventriculares en sustancia blanca profunda y esto relacionado con cambios cognitivos y signos de liberación cortical.
En pacientes con delirium, por ejemplo, o disfunción ejecutiva, la presencia de liberación cortical se observa en un 76,7% de los pacientes y los- en pacientes con delirium sobreagregado a demencia se encuentra comúnmente el reflejo glabelar asociado con alteración en la secuencia simple de Luria. Finalmente tenemos este cuadro que resume de forma muy práctica las preguntas o las quejas cognitivas que se encuentran en azul en relación a cada uno de los dominios cognitivos y cómo vamos a explorarlo o vamos a evaluarlo durante la exploración de este paciente. Entonces, por ejemplo, tenemos en el dominio cognitivo de memoria, es posible que el familiar o el paciente nos pregunten o nos digan que el paciente tiene preguntas frecuentes sobre el mismo o recurrentes sobre el mismo tema, olvidos de pagos de factura, ingesta doble de medicamentos, y lo vamos a evaluar con el test de memoria de palabras, orientación, tiempo y espacio. En cuanto a la alteración de la atención, entonces podemos escuchar del familiar una queja cognitiva en relación a déficit de atención, tendencia a extraviar los objetos, dificultad en tareas secuenciales, y esto lo podemos evaluar con la palabra mundo, como lo dijimos, y a realizar intervalos numéricos. En cuanto a las funciones ejecutivas, vamos a tener la queja cognitiva de dificultad para realizar tareas secuenciales, dificultad para la planificación de tareas, limitación de la abstracción y para ahí vamos a tener, por ejemplo, el test de secuenciación manual de Luria, la fluidez de letras, categorías de interpretación de refranes. En cuanto al lenguaje, pues es un paciente o el familiar mismo va a referir que el paciente presenta dificultad para, por ejemplo, nominar objetos o comprensión del lenguaje escrito. Vamos a notar una habla vacilante o entrecortada y esto lo vamos a poder valorar inicialmente con el discurso espontáneo que estamos escuchando del paciente. Le podemos pedir descripción de imágenes en la que vamos a notar la fluencia, la gramática y la nominación. Tenemos que evaluar lectura y escritura. En cuanto al componente visoespacial, es un paciente que va a tener pérdidas frecuentes, dificultad para juzgar distancias o dificultad para reconocer rostro. Lo podemos evaluar mediante el dibujo de la figura del rey o del cubo del test de Moca, o podemos pedirle al paciente que reconozca rostros famosos. Y finalmente, el componente comportamental es un paciente que va a demostrar falta de empatía, desinhibición o incluso el familiar se puede quejar de cambios en hábitos alimentarios. Y es un paciente que lo vamos a notar incluso desde que ingresa al consultorio por su vestimenta, pero tenemos que preguntarle al familiar sobre el cumplimiento de normas sociales. Entonces, el enfoque del paciente con deterioro cognitivo va a empezar determinando el grado o la presencia de deterioro cognitivo. Es así como la entrevista directa del paciente y un informante confiable es fundamental para establecer si las quejas cognitivas representan un deterioro cognitivo significativo y además para calificar la gravedad de este mismo si es que está presente. Esto se debe realizar siempre al comienzo de la evaluación clínica. Siempre que sea posible, la evaluación clínica inicial debe incluir cuidadores o personas, amigos cercanos, que puedan aclarar la trayectoria del cambio cognitivo, es decir, haciendo énfasis sobre todo en su función basal, desde cuándo empezaron los cambios y además es importante asegurar la confiabilidad del informante. Las quejas cognitivas, entonces, vamos a evaluarlas inicialmente a través de pruebas de detección cognitiva breve
y validadas junto a la cama del paciente. Esto, algunas son como el Mini Mental Test y el test de MOCA. La sensibilidad de estas pruebas para identificar el deterioro cognitivo leve es del 18% aproximadamente para el Mini Mental, pero mucho más alta para el MOCA y el STMS. Se debe considerar, finalmente, si estas pruebas salen o no alteradas, la realización de pruebas neuropsicométricas formales cuando la sospecha clínica sigue siendo alta, a pesar de un rendimiento normal, como lo dije, de la prueba de detección cognitiva a la cama del paciente. Si las pruebas neuropsicométricas no revelan anormalidades, los pacientes deben o se debe considerar más bien diagnósticos alternativos y el monitoreo del paciente de forma longitudinal. Incluso si las pruebas cognitivas breves revelan una anomalía, entonces las pruebas neuropsicométricas deben ser realizadas porque son apropiadas para caracterizar las fortalezas y debilidades cognitivas del paciente. Una vez que el deterioro cognitivo se cuantifica objetivamente, em, en pruebas validadas, ya sea a la cabecera del paciente o pruebas neuropsicométricas, se debe evaluar entonces la gravedad del deterioro cognitivo. El diagnóstico de demencia requiere que este déficit cognitivo interfiera con el funcionamiento independiente del paciente. En consecuencia, la evaluación debe preguntar sobre la capacidad del paciente para realizar tareas como conducir sin perderse, administrar las finanzas personales y supervisar incluso su medicación. Vamos a hacer el diagnóstico de deterioro cognitivo leve cuando existe un deterioro cognitivo sin deterioro funcional. Este deterioro cognitivo leve está presente aproximadamente en el 6.7% de todos los pacientes de 60 a 64 años de edad, con una prevalencia que va aumentando el 25.2% en las personas de 80 a 84 años. Una vez que nosotros hacemos diagnóstico de deterioro cognitivo leve, se recomienda realizar una batería de paraclínicos como paraclínicos bases, hemograma, electrolitos, glucosa y otros como el perfil tiroideo infeccioso como el PDRL o la vitamina B12 y ácido fólico como para descartar deterioro cognitivo secundario a trastornos infecciosos o metabólicos. Debemos optimizar los factores de riesgo cardiovasculares, tratar depresión si existe, abordar la polifarmacia, suspender medicamentos que afectan negativamente la cognición o la función cognitiva del paciente. Siempre debemos optimizar la visión, audición y los trastornos respiratorios del sueño, ya que esto incrementa el deterioro cognitivo y siempre se debe realizar una asesoría al paciente y al familiar sobre su seguridad, las finanzas, la atención a largo plazo y el pronóstico de su enfermedad. Ahora, en caso de que el paciente definitivamente no tengamos diagnóstico de deterioro cognitivo, debemos tranquilizar al paciente y a la familia, pero nunca abandonarlo, sino realizar un seguimiento cada 6 meses. O si hay cambio significativo en el estado basal. ¿Cómo será el enfoque del paciente cuya queja cognitiva sea principalmente de memoria? Entonces es un síndrome predominantemente agnésico, bien, entonces va a depender de la temporalidad. Si esto ocurre en minutos ahora, tenemos que siempre pensar en que estemos ante un stroke y por eso debemos direccionar a este paciente a una resonancia magnética o incluso hacer la realización de un electroencefalograma porque podemos estar ante una epilepsia amnésica transitoria. Ahora, si los síntomas demoran días o semanas, podemos encontrarnos ante una encefalopatía de Wernicke. Si la queja de memoria lleva meses o años, entonces va a depender de la edad de presentación. Así tenemos en los menores de 65 años, podemos encontrar demencia frontotemporal o demencia por cuerpos de Lewis. Si la aparición de los síntomas surgen después de los 80 años, puede sugerir una enfermedad de Alzheimer de predominio límbico o una encefalopatía TDP-43 relacionada con la edad de predominio límbico.
Recordar que la pérdida crónica progresiva de memoria en personas entre 60 y 80 años es clásica de la enfermedad de Alzheimer, sintomática de inicio tardío. Si la queja cognitiva es predominantemente la alteración del lenguaje, entonces la función del lenguaje hay que evaluarla de forma bastante metódica en donde valoremos emisión, gramática, habla, nominación, repetición, comprensión simple y compleja, el reconocimiento de objetos y la lectura y el deletreo. Así vamos a poder identificar si existe afasia logopédica, afasia semántica y afasia agramatical, cada una de ellas con características específicas. Y una vez que nosotros identificamos el tipo de afasia, entonces podemos categorizarla o sospechar de un tipo de demencia, como por ejemplo, si tenemos un paciente con afasia semántica, pensar en una demencia frontotemporal variante semántica. Pasamos ahora al enfoque del paciente con alteración cognitiva predominantemente visoespacial. Y es común que estos pacientes lleguen a neurología después de haber sido vistos y evaluados por oftalmología y que no revelan anormalidades. Entonces, igual, sabemos que ante una presentación rápida o de corta duración, siempre descartar un ataque cerebrovascular y si pues tenemos un paciente con una instauración insidiosa, un curso progresivo, entonces vamos a direccionar a este paciente a una resonancia magnética. Entonces, aquí podemos encontrar pacientes con atrofia cortical posterior en resonancia magnética, que es una forma atípica de la enfermedad de Alzheimer. Los síntomas comúnmente incluyen déficit de la percepción espacial, simultagnosia, apraxias oculomotoras, ataxia óptica, alexia y déficit del campo visual. Podemos encontrar también pacientes con atrofia del lóbulo temporal derecho, que se da más que el izquierdo y que pueden tener dificultad para el reconocimiento facial. Este es un subtipo de demencia frontotemporal y es específica del lóbulo temporal derecho causado por la patología TDP-43. Pero cuando los signos y síntomas son del lado derecho, o es mayor predominantemente del lado derecho, los signos van a ser más del ámbito visoespacial. Ahora, si tenemos una resonancia normal, y el paciente tiene, por ejemplo, el síndrome de Capgras o una agnosia visual, es común sospechar de demencia por depósitos de cuerpos de Lewis. Los signos y síntomas conductuales que son manifestados por los familiares frecuentemente, entonces hacen parte de un deterioro cognitivo con clínica predominantemente conductual. Y en esto podemos encontrar pacientes con obsesiones, desinhibiciones, alucinaciones o incluso pueden presentar síntomas más sutiles, como lo hemos hablado, como la falta de empatía, antojo de dulces, ansiedad y depresión. Las observaciones útiles durante un encuentro clínico incluyen darse cuenta de la vestimenta, de los modales, la perseverancia y los comentarios o comportamientos inapropiados durante la consulta. El diagnóstico preciso de estos pacientes con síntomas predominantemente conductuales o frontales puede ser un desafío debido a que existe superposición de los síntomas con trastornos psiquiátricos primarios. Entonces, las alucinaciones o los delirios se denominan psicosis y pueden presentarse tanto en enfermedades psiquiátricas primarias como en trastornos neurológicos. Siempre debe considerarse la presencia de déficit cognitivo leves en aquellos pacientes con alucinaciones visuales complejas, especialmente cuando estos se acompañan de trastornos del movimiento como parkinsonismo o también acompañados, por ejemplo, como el síndrome de Charles-Bonnet, que va a consistir en alucinaciones visuales en individuos que generalmente presentan deterioro o pérdida de la visión, por ejemplo, por traumatismo o degeneración macular. Las características de las alucinaciones pueden orientar a los médicos hacia etiologías específicas. Las alucinaciones auditivas son muy discientes o indicativas de enfermedad psiquiátrica primaria. Van a existir algunas señales de alerta indicativas de una enfermedad no psiquiátrica que van a incluir alucinaciones visuales de nueva aparición en pacientes sin antecedentes de enfermedad psiquiátrica.
alucinaciones que aparecen después de los 55 años y alucinaciones visuales nuevas en personas que anteriormente solo habían presentado alucinaciones auditivas. Estos hallazgos pueden ser manifestaciones de patologías neurológicas como encefalitis límbica autoinmune, que bueno, que ya existen estudios especiales como resonancia magnética, análisis de líquido cefalorraquídeo para poder identificarla. Cuando el paciente tiene deterioro cognitivo y está asociado a manifestaciones motoras, hay que determinar cuál es la manifestación predominante. Entonces vamos a tener pacientes con parkinsonismo, ataxia, incapacidad para la marcha o debilidad y alteraciones en el habla. Entonces, dentro del parkinsonismo, pues vamos a tener toda esta gama de enfermedades asociadas a parkinsonismo, como por ejemplo la parálisis supranuclear progresiva o la demencia por depósitos de Lewis en el que van a haber eh, características específicas para cada una de ellas. El paciente con ataxia siempre es importante recordar o descartar intoxicación, drogas, déficit de vitamina B1 o B12, por ejemplo, o la enfermedad celíaca. Importante también siempre descartar enfermedad tiroidea. Ahora, si hay limitación para la marcha o hay debilidad, hay que establecer si esta es espástica. Si es espástica, podemos estar ante una patología vascular o una esclerosis lateral primaria. Ahora, si no es espástica y tenemos alteración a la marcha, con deterioro cognitivo, nunca o no debemos olvidar a la hidrocefalia de presión normal. Y cuando tenemos dificultad para la emisión de la palabra, entonces siempre tratar de establecer si lo que existe es una disartria atáxica, si es apraxia del habla, como por ejemplo en la apraxia primaria progresiva del habla, o si esta alteración del habla es espástica o es flácida. Pasamos ahora a las ayudas diagnósticas, que en este caso van a ser las imágenes. Entonces, el primer reto para el abordaje de estos pacientes es definir si los cambios radiológicos son características del envejecimiento normal o son procesos patológicos. Entonces, la idea aquí es comprender que el uso de la neuroimágenes para valorar las estructuras y funciones pueden ser una herramienta tanto para establecer determinantes del envejecimiento normal como para establecer si existen o no desórdenes neurodegenerativos. Entonces vamos a tener algunos cambios estructurales relacionados con la edad. Los tres hallazgos más comunes detectados en resonancia magnética y descritos como normales y que están relacionados con el envejecimiento son primero la atrofia cerebral, segundo las hiperintensidades en secuencia T2 FLAIR en la sustancia blanca y la disminución de señal en T2 en las estructuras extrapiramidales secundarias precisamente al depósito de hierro. Vemos aquí en la primera imagen, es una imagen axial potenciada en T2 en la que se ve una atrofia marcada en un paciente de 72 años con un déficit cognitivo. En la siguiente imagen es un paciente de 67 años que tiene una función cognitiva normal y que tiene un antecedente de hipertensión arterial y que como hallazgo accidental se ven estas imágenes de señal alta en la secuencia FLAIR, que son focos confluentes de hiperseñal en la sustancia blanca en ambos centros semiovales. Y aquí, en la tercera imagen, estamos viendo es una resonancia cerebral en la secuencia de susceptibilidad en la que vemos cómo se encuentran estos focos laminares de baja señal de manera simétrica en ambos globos pálidos que refleja precisamente un depósito anormal o incipiente de hierro. La resonancia magnética puede ayudar a determinar la etiología o incluso el pronóstico del deterioro cognitivo leve. Es así como vemos, por ejemplo, que la atrofia del hipocampo, del lóbulo temporal medial y de la corteza entorrinal sugieren deterioro cognitivo leve debido a una enfermedad de Alzheimer. Aquí, por ejemplo, vemos en esta figura algunos de estos cambios en un paciente con diagnóstico de deterioro neurocognitivo menor. Eh,
existen algunos cambios como la atrofia hipocampal que pueden estar presentes incluso hasta 10 a 15 años después del inicio de los síntomas cognitivos. Otra herramienta que tenemos es la medición volumétrica del hipocampo, que puede ser útil para identificar los pacientes con mayor riesgo de progresar a enfermedad de Alzheimer. Sin embargo, aún falta estandarizar estas medidas y, pues, obviamente esto limita su utilidad en la práctica clínica. La resonancia magnética también es útil porque podemos descartar causas secundarias de deterioro cognitivo, como por ejemplo hematomas subdurales, enfermedad cerebrovascular, hidrocefalia de presión normal o incluso lesiones ocupantes de espacio. También podemos determinar cambios funcionales relacionados con las alteraciones cognitivas. Tenemos una herramienta que es la tomografía por emisión de positrones, en la que van a existir áreas de hipometabolismo que van a verse más oscuras, como vemos en esta imagen que se encuentra a la derecha. Entonces, por ejemplo, vemos en la demencia por depósitos de cuerpos de Lewis, en la que existe un metabolismo en la región frontal. O, por ejemplo, en la variante afásica de la demencia frontotemporal, en la que existe el hipometabolismo en la región temporal y parietal. Concluimos esta magistral diciendo que las funciones ejecutivas se encuentran en el más alto nivel de procesamiento cognitivo del ser humano. Más que un dominio, debemos entenderla como un conjunto de habilidades engranadas que nos permiten idear, planear, ejecutar, revisar y retroalimentar acciones o decisiones. Sabemos que con el aumento de la esperanza de vida de las personas, estas enfermedades crónicas todos los días van a ser más prevalentes y entonces la demencia aumentará a nivel mundial. Por ende, es primordial políticas públicas, estudios de investigación para cambiar los sistemas de salud para poder suplir las necesidades de las personas con demencia. Finalizo la magistral con estas tres imágenes que es del arte rupestre y que es la evidencia más tangible que tenemos de cuando el ser humano empezó a ser consciente. Muchas gracias.